Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias a Dios. Aquí estamos, una vez más, llegando a vosotros con un mensaje de esperanza, con un mensaje de sabiduría, con un mensaje de fortaleza, con un mensaje que nos ayude a verdaderamente crecer, crecer en Cristo. Necesitamos crecer en Cristo. Para crecer en Cristo nosotros necesitamos mantenernos ocupados en sus negocios, ocupados en su palabra. Oh, qué gran bendición, hermano. Para mí es una gran bendición todos los días participar en esto. No es fácil conocer a Dios, hermanos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Él dice que los que le buscamos, le podemos encontrar. Dice, me encuentran los que temprano me buscan. O sea que a Dios hay que buscarlo. A Dios hay que buscarlo, hermanos. Y Dios nos está dando a nosotros esta gran bendición. No vayan a creer ustedes que cualquiera descubre a Dios así fácil. La mayoría conocen a Dios superficialmente, pero de la manera que nosotros lo estamos estudiando, no es una forma superficial. Su servidor lo está buscando profundamente. Y me he encontrado con ataques fuertes del enemigo, ataques fuertes, pero no en una manera fanática, ¿verdad? Porque algunos hermanos no conocen a Dios y en una manera fanática creen que Dios está tratando con ellos. No, Dios trata con nosotros en una forma normal, normal. No hay necesidad de que andemos con falacias, ni andemos con cosas raras. No, no, no. Dios trata con nosotros de una manera natural. Ahí donde estás viviendo en tu casa, ahí donde estás yendo a trabajar, ahí trata Dios contigo. Y hoy en la mañana yo orando le decía, Señor, ayúdanos. Y el Señor me hacía sentir en mi corazón de que la razón por la cual tengo que ejercitar mi espíritu para ir entendiendo lo que enseño es porque estoy buscando cómo entrar a su corazón. Y de repente Él me dice, Gilberto, a mi corazón, estás tocando cosas que son profundas, estás metiéndote hasta adentro para conocerme y me vas a conocer. Gracias, Señor. Entonces, para eso, quiero decirles que para poder meterse uno al corazón de Dios, uno tiene que estar consciente que tiene que vivir a Cristo. Porque este asunto de encontrar a Dios en una forma amplia y de conocerlo en una forma amplia y poder entenderlo, no viene automáticamente. Tiene que ver con nuestro corazón y si Él tiene misericordia de nosotros. A mí me impresiona Pablo porque él en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, yo quiero que ustedes entiendan cómo habla Pablo. Pablo dice que cuando agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre. O sea que el apóstol era una persona que estaba bien consciente de que Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero estaba bien consciente que nos sujetos a desobediencia. Y él, aunque en la ley estaba tratando de agradar a Dios, buscaba la justicia por medio de la ley, que no era lo correcto. Pero Dios lo tuvo ahí en la ley, lo tuvo ahí detenido, tratando de agradarlo a Dios y buscando la justicia por su propia fuerza. Y ahí lo tuvo, lo mantuvo. Yo no sé cuánto tiempo el apóstol estuvo
buscando su justicia por medio de la ley hasta que Dios lo llamó, hasta que Dios lo llamó. Y dice que lo llamó por su gracia, que tenemos que entender pues que este asunto de nosotros es por gracia. No es por el buen corazón que tengamos, no es porque somos correctos, no, no, no. Él nos llama porque nos escogió y nos predestinó, pero hay una ruta que la tenemos que pasar aunque no querramos. Pablo, para él fue inevitable pasar por el momento de perseguir a los cristianos y matarlos. Eso para él era inevitable. Ahora, ¿cuáles son las cosas inevitables para nosotros? Porque antes de que tengamos un acercamiento profundo con Dios, todos nosotros dependemos de Dios y estamos esperando que nos llame por su gracia, para que se revele su Hijo en nosotros. Fíjese, mire lo que estoy hablando. Dijo Jorgito Chiriboga, me mandó un texto y dice: hermano Carrillo, creo que los que querramos entenderlo a usted, verdaderamente tenemos que ejercitar nuestro espíritu, debemos de andar en el espíritu. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros, hermano, andar en el espíritu. Y cuando queremos andar en el espíritu, se levantan las potestades. Se levanta Satanás con todos sus secuaces, con todos sus aliados, los demonios, los ángeles caídos, porque no quieren que nosotros vivamos a Cristo, porque que se revele a su Hijo en nosotros es vivirlo. Y para eso llamaron al apóstol Pablo, para que viviera a Cristo. Noten ustedes, en esta epístola de Filemón, quiero confesarles, no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil. Pero yo sé que Dios tiene un propósito con todos nosotros. La razón por la cual Dios nos tiene ejercitando nuestro espíritu en Filemón es porque tenemos que llegar al punto de entender que Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son para Filemón. Pero Filemón no es tan liviano, hermano. Si algún predicador o algún hermano estudioso de la Biblia cree que Filemón es algo suave, algo fácil, está equivocado, porque Filemón nos muestra la economía divina de Dios. O sea que nos abre su corazón Dios. He descubierto cosas tremendas del apóstol San Pablo, hermano. Lo que escribió el apóstol Pablo, haga caso y cuenta que Dios le agarró la mano a Pablo y lo hizo escribir todo esto, porque todo esto es la respiración de Dios, es el exhalar de Dios. Y Dios nos quiere revelar. Yo eso lo tengo, pero bien comprobado, especialmente aquí en Filemón. Dios te mete a su corazón y por eso es difícil interpretarlo. No vas a encontrar fácilmente un predicador que te enseñe cómo alegorizar Filemón. Estoy metido, gracias a Dios, en esto y estoy muy contento porque a pesar que voy despacio, estoy entendiendo. He conocido buenos escritores, comentaristas de la Biblia, intérpretes de la Biblia, y si mucho predican 2 mensajes de Filemón. Yo le doy gracias a Dios que este es mi 4º mensaje en Filemón. Y te lo estoy refrescando para que tú también lo disfrutes. Pero guarda este pensamiento que te base el día de hoy, que las cosas de Dios es hasta que Él cree que tiene que llamarte, te las va a abrir. Por lo tanto, puede ser que me escuches hablar y todavía no entiendas lo que digo. Pero si escuchas atentamente y es el tiempo de Dios para ti y para mí, Dios nos va a mostrar profundamente lo que significa Filemón.
Los primeros 3 versículos te muestran ah, la estructura de la economía de Dios. O sea que es una pequeña estructura de 3 versículos donde Dios te muestra por medio de Pablo cómo actúa Dios como Padre, Hijo y Espíritu para producir la iglesia. Si tú te metes al corazón de Dios, Él te está revelando ahí. Él te está diciendo que Pablo representa al Padre, que Timoteo representa al Hijo. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y a Filemón lo pone como colaborador. Inmediatamente después de eso te revela lo que es la iglesia a través de Apia. A través de Apia y Arquipo te dice que ellos son la iglesia que está en tu casa. Y luego te dice que la iglesia existe por la gracia y por la paz que produjo nuestro Señor Jesucristo. Y ahí yo te estuve mencionando de que es importante que tú entiendas que Dios en Cristo es prisionero. Dios en Cristo es prisionero. O sea que desde que Dios se propuso este plan, desde que Dios se propuso el plan de su iglesia en Cristo, desde el mismo momento que el Señor, que Dios se propuso encarnarse, hacer el viaje con la iglesia, desde ese momento Él es prisionero. O sea que Dios se revela a nosotros como prisionero en Cristo Jesús. Y yo le pido a Dios que nos ayude para que entendamos qué significa eso. Porque si no entendemos que se hizo preso en Cristo Jesús, no vamos a entender el contexto de lo que nos quiere explicar. Entonces piensa un momento, ejercita tu espíritu y piensa un momento. ¿Por qué Dios dice que Él es prisionero en Cristo Jesús? O sea que cuando Dios se propuso este plan que tú y yo estamos viviendo, cuando Dios se propuso esto que nosotros estamos experimentando como su iglesia aquí en la tierra, Él se revela como un prisionero. Y yo siempre les digo a ustedes, vayamos a la eternidad, porque si no nos metemos a la eternidad, va a ser más difícil para nosotros entender a Dios. Fíjate que yo te estoy hablando cosas bien profundas, pero que aquí están en la palabra de Dios. Aquí están, solo que están escondidas. Dios te revela a ti y a mí, por medio del apóstol Pablo, que Él en Cristo es prisionero. Fíjate que el término carne, porque muchos no entienden cómo funciona eso de la carne. Hablamos de la encarnación de Cristo. Hablamos de la encarnación de Dios. Pero ese término carne en la Biblia es negativo. Entonces tú puedes entender que la salida de Dios al nomás hacerse carne ya es algo negativo. Nuestra mente finita es incapaz, pues no percibe, no lo puede discernir fácilmente, pero Dios te está diciendo a ti que Él en su salida, Él está saliendo en una forma negativa. Si nosotros no analizamos todo esto a la luz de toda la Escritura, porque para entender esto hay que analizarlo a la luz de toda la Escritura. ¿Cuál fue el propósito que lo movió a Dios a diseñar este plan? ¿Qué fue lo que lo motivó a él? ¿Por qué él tuvo que hacer el plan de Cristo? ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? Y cuando tú estudias la Biblia despacito, con responsabilidad, con integridad, con deseo verdaderamente de entender a Dios, porque él dice en su palabra que Él no solo quiere que lo conozcas, sino que Él quiere que lo entiendas.
Así que yo estoy basándome en versículos de la palabra para poder hablarte. Pero cuando Dios diseñó este plan, había un asunto en la esfera espiritual. Había pasado algo en la esfera espiritual. O sea que Dios nos muestra que una de sus creaciones se rebeló. Y entonces esa rebelión, al menos eso es lo que Dios nos muestra con claridad, que esa rebelión hizo que Dios sacara a luz un plan y ahí aparecemos nosotros. O sea que tú tienes que pensar por qué tú apareciste aquí en la tierra teniendo participación en este asunto. O sea que yo te estoy metiendo a ejercitar tu espíritu. Perdóname que insisto, pero si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, jamás conoceremos a Dios. Tienes que entender por qué te diseñó Dios a ti, pues, por qué estás aquí, cuál es la razón y por qué te tiene que llamar. Porque estamos hablando que Pablo dijo que él fue escogido y predestinado desde el vientre, desde antes de que estuviera en el vientre de su mamá, pero que Dios lo llamó por gracia, lo cual nos deja claro que el apóstol sabía que este asunto tiene que ver con el deseo de Dios, y él es el escritor del deseo de Dios, del beneplácito de Dios, y él tiene mucho cuidado de que entendamos que todo lo que él escribe le pertenece a Dios y es de Dios, y que nosotros aquí solo somos canales, solo somos colaboradores. Entonces, al meternos en la eternidad pasada, y pensar en que Dios diseñó este plan, porque muchos son bien flojos, muchos no les gusta ni pensar, imagínense. Hay hermanos que por evitar la fatiga no quieren ni pensar. Yo soy diferente. Yo, el hermano Carrillo, por eso estoy metido en muchos problemas. Por eso estoy aquí contigo en esta mañana. Yo me hubiera quedado descansando ahí en mi cama. Yo me podría quedar o irme a pasear, pero no, yo estoy muy inquieto y yo sé que Dios me ha llamado para bendecirte a ti. Entonces, esa rebelión ocasionó que Dios desplegara un plan que lo diera a conocer. Y quiero que me pongas atención, porque qué casualidad. Mira, voy a leer unos versículos. Qué casualidad que dice en el versículo 9: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas el hablar de Pablo, porque allá debajo de todo lo que él está diciendo, allí está escondida la verdad. Si yo estoy aplicando a Pablo como el Padre Celestial y él te habla de que él es ya anciano, tú tienes que saber por experiencia, porque estamos estudiando la Biblia, hablar de Dios como anciano de días. Porque Pablo es, si he de usar un patrón para interpretar, debo de mantenerme en ese patrón. De otra manera, yo voy a especular. Pero si mantengo el patrón que Dios me ha dado para interpretar, tú te vas a dar cuenta que es muy consistente. Pablo, ya te dije que representa a Dios, y Dios en Cristo es prisionero. Y ese es el punto que quiero que entendamos ahorita, porque se nos habla de Pablo ya anciano y sigue siendo prisionero. Fíjate que Pablo, prisionero de Jesucristo, para revelarnos la triunidad de Dios, está Pablo, Timoteo y Filemón. O sea que Dios quiere que entendamos que Pablo representa a Dios, Timoteo al Hijo y Filemón al Espíritu. Pero como ellos tres son uno y ellos tres son lo mismo, entonces
gracias a Dios que al entender eso, para nosotros interpretar la escritura se nos hace más fácil. Más bien te ruego por amor. Estoy en el verso 9. Más bien te ruego por amor. Más bien te ruego por amor. Pablo le está rogando a Filemón. O sea que es correcto decir que Dios le está rogando a Cristo como espíritu. Dios le está rogando a Cristo como espíritu. Dice, siendo como soy, porque ellos son lo mismo, mira en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, toda la escritura es consistente, no se contradice, pero ella guarda secretos ahí en un hablar que es muy sencillo aparentemente. Pero aquí estás metido y metida en el corazón de Dios. Aquí vas a descubrir secretos que están en su corazón y de esa manera puedes estar seguro que Dios te está revelando, porque yo no estoy por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Cuando yo hablo, yo quiero estar seguro de que lo que estoy hablando pega en el centro. Ya esas expresiones a estas alturas tú ya me las conoces, pero cada día se evidencian más, se ven más fuertes. Mira, así que si me tienes por compañero, Pablo diciéndole a Filemón, así que si me tienes por compañero, dime, yo te pregunto, ¿es compañero el Espíritu Santo del Hijo? ¿Es compañero el Espíritu Santo del Padre? Sí, es más, es el mismo, mira, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aleluya. Le está diciendo, mira, Filemón, si tú me recibes a mí, si me tienes como compañero tuyo, que de hecho el Padre y el Espíritu, pues son compañeros, recíbele como a mí mismo. El Padre es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, el Padre es el Espíritu, el Padre es el Hijo es el Padre es el Espíritu es el Hijo. Es un círculo donde no nos podemos desviar. Y eso te ayuda a ti a saber que estás hablando la verdad. Por eso yo te digo, yo no soy predicador de otra clase de mensaje, no. Yo estoy centrado en Dios como Padre, Hijo y Espíritu para producir la iglesia. Y esa es la verdad. Y de ahí es donde tú me vas a escuchar siempre y ahí me voy a mantener. Y yo sé que Dios te va a hablar a ti también a través de estas enseñanzas. Entonces dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Si Pablo es el padre y te dice que ya está anciano, ¿quién es el padre ya anciano en la Biblia? ¿Quién es? Para entender eso tienes que ir a Génesis 24. En Génesis 24 te van a mostrar quién es Dios ya anciano. Una vez me recuerdo, dice, ay, hermano Carrillo, dice, usted tiene una mente tan alcanzativa. No, mi hermano, yo tengo una mente que le gusta meterse en el corazón de Dios. Y por eso Dios me bendice. No vas a creer que solo así por así Dios nos bendice. No, Él bendice a los que temprano le buscan y a los que inquieren, a los que escudriñan, los ve como reyes. Gloria a Dios. Mira, aquí en el capítulo 24 de Génesis te vas a dar cuenta lo que es Dios como anciano. Mira pues, vamos a ir a Génesis 24, en donde Abraham da instrucciones a su siervo. Y mira qué casualidad. Por eso hay un hermano, me gustó la expresión, él no dice qué coincidencia, sino dice, es una diosdicencia. Es una diosdicencia, no es una coincidencia, es una diosdicencia. Mira, 24. ¿Era Abraham qué? ¿Qué era Abraham? ¿Lo estás leyendo conmigo? 24:1, Génesis. ¿Era Abraham qué? Ya viejo. Era Abraham ya viejo. Aquí está la misma expresión que está usando Pablo. Era Pablo, dice, mira, yo ya viejo, le dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado,
suyo, el más viejo. Qué casualidad, ¿verdad? Que Abraham era bien viejo y que al siervo que le va a hablar es bien viejo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ok, cuando Dios revela a, a algo como ya viejo, es para buscar esposa. Ok, entonces quiere decir que aquí en Filemón, Dios está buscando su esposa. Y por eso dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjate pues, porque muchos todavía no han entendido por qué Dios se hace prisionero. O sea que Dios se hace prisionero por causa de su iglesia. Dios está buscando una esposa y Él se hace prisionero, pero quiero que veas que ya viejo quiere producir algo. Si tú ves, Pablo es Filemón y Filemón es Pablo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Te dije que estamos en el corazón de Dios. Ahorita tú estás en el corazón de Dios, nos habla por parábola. Dios no te va a revelar nada así con simpleza, no. Para que tú entiendas cómo es Dios y entrar en su corazón, tienes que saber interpretar alegorías. Eso se llama conocer sus caminos. La mayoría de cristianos busca milagros y están por milagros y están por cosas que los ayuden a existir. Yo no estoy aquí buscando cosas para existir, no, mi hermano. Yo estoy aquí buscando cosas, escúchame bien, que me ayuden a participar en el propósito divino para que el corazón de Dios sea complacido. Yo no estoy buscando mi complacencia. Esa es la diferencia en un evangelio revelado a un evangelio aprendido. Porque el evangelio aprendido es el que todos los días lo vas a escuchar, que quiere darte cosas a ti. Quiere darte bendición, te quiere dar salud, te quiere dar prosperidad, te quiere dar paz para que te lleves bien con tus hijos, te quiere... Eso es terrenal, mi distinguido hermano y hermana. El hermano Carrillo está aquí para complacer el corazón de Dios, aunque me mate. Yo le pido a mi Señor que te revele y te muestre que mi locura es Cristo. Si en caso estoy bien metido en la palabra, es porque mi locura es Cristo y es la única que salva. Aleluya. Pero no estoy por los intereses personales. Desde el momento que Dios me abrió su palabra para lo más importante es que Él sea satisfecho. Yo renuncié totalmente a todo lo que me pertenece a mí y no estoy buscando cómo existir. Estoy buscando cómo mi Padre Celestial sea complacido a través de nosotros, y yo te invito a que tú también abraces esa verdad. Abrázala. Entonces tu vida va a cambiar y entonces ya no vas a estar por intereses terrenales. Vas a estar por los intereses celestiales. Por eso fue que Pablo le dijo a todos sus discípulos que pusieran su mirada en las cosas de arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aquí no se trata de buscar absolutamente nada para nosotros, hermano. Renuncia ya al kinder del Evangelio, hermano. Crece, por favor, métete a la vida más elevada, la vida que te
te pide que Cristo sea visto en ti, porque es lo único que le agrada a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por todos los que están siguiéndonos. Le doy gracias a Dios por Jaila, porque Jaila me dijo, hermano Carrillo, en un año de escucharlo a usted, he aprendido más de lo que había aprendido en toda mi vida cristiana. Eso es para mí un gozo. Ustedes son corona mía y gozo mío, hermanos. Si ustedes están verdaderamente entendiendo la palabra, ustedes están siendo bendecidos. Entonces, nota pues porque no podemos pasar desapercibido esto de que Dios es prisionero. Ahora, te voy a poner en el otro lado. Por favor, piensa en dos extremos. Piensa en dos extremos para poder entenderme. Piensa en dos extremos. En un extremo tienes a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, mostrándote que Él produce la iglesia. Filemón 1, del 1 al 3. Pero por el otro lado tienes una casa donde Onésimo. Tienes una casa donde vive Onésimo. Y Onésimo es esclavo de Filemón. Fíjate cómo se revela Dios, pues. Mira cómo se revela Dios a ti aquí en Filemón. Porque aquí te está diciendo que Dios sale prisionero. Y en el otro extremo te muestra que tú estás en la casa como esclavo. Entonces eso te pone allá en la eternidad pasada. O sea que desde allá Dios es prisionero en Cristo y tú eres prisionero en el Espíritu, en Filemón. Entonces nosotros, nuestra salida del cielo para acá, prisioneros, esclavos. Dios, y esto te tiene que impresionar, hermano. Esto tiene que despertar tu interés, despertar tu conciencia, despertar tu hombre dormido, para que tú entiendas cómo es que venimos aquí a la tierra, porque si nosotros no entendemos por qué venimos aquí a la tierra, nosotros no vamos a poder sufrir, porque nosotros venimos aquí a esta tierra a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Si Dios viene como prisionero y te está mostrando que tú también venías como prisionero, esto lo puedes entender fácilmente solo con leer la Biblia. Léela, pero léela a la luz de lo que ya Dios te está revelando. Entonces, cuando leas Génesis vas a entender que a pesar que vives con un padre rico, porque Onésimo era esclavo de un hombre riquísimo, de un hombre rico, Filemón. Cristo, con el Padre, riquísimo. Ahí vivía con el Padre. Si no ves que cuando Él ora dice, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese. O sea que Cristo, sin salir, vive en la casa de el más rico del universo. Nosotros, sin salir, vivimos como siervos, porque todo este asunto es de siervos, hermano. Nosotros en el cielo éramos siervos. Aleluya. Si Dios te habla de Cristo, Dios en Cristo es siervo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Te das cuenta de la palabra cuando tú estás metido en el corazón de Dios? No se contradice ni una letra, ni una. Entonces, cuando ya entiendes que Dios te está abriendo el corazón y te dice, mira, yo soy prisionero en Cristo, y tú eres prisionero en Filemón, que es lo mismo. Cristo es el Espíritu es Cristo. Entonces, a esta tierra venimos los siervos de Dios, los siervos. ¿Y cómo lo ilustra Él para que nosotros lo entendamos? Nos pone a un Adán. Él crea un Adán y muestra
y muestra en Adán toda la riqueza de Dios es para Adán, todo, todo. ¿No ves que dice el Salmo 8? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y todos, hasta el mar tiene control el Adán. ¿Ok? Es onésimo. Él vive en la casa del papá riquísimo. Y Dios usa todas esas alegorías y parábolas para ayudarnos a entender qué es lo que está haciendo con nosotros. Porque resulta que lo pone en un huerto que se llama el huerto del Edén. Te muestra lo que te estoy hablando, que es un siervo viviendo al lado de un padre riquísimo. Lo es Jesucristo y lo somos nosotros. Pero de repente, Onésimo le roba, o sea que se porta mal con Filemón. Mira, dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte, Filemón, que aún tú mismo te me debes también. El Espíritu es Dios, el Espíritu se debe a Dios porque es Dios. No habría aquí en la tierra un Espíritu Santo si no le pertenece a Dios. No habría aquí un Jesucristo que vino a morir a la cruz si no le pertenece a Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios te abre su corazón y te está contando tu historia, pero en una forma elevadísima? En una forma profundísima te está revelando cómo eres tú. Tú y yo y Cristo somos esclavos, siervos. Todo lo que tiene que ver con Dios es de siervos que le son útiles. Hay un momento que le somos inútiles. Mira, verso 11, el cual en otro tiempo, tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y vamos a hablar cómo es que venimos a ser útiles. Porque de repente en el plan está programado que los que somos dueños de todo, nos burlamos de nuestro Padre, le pedimos, nos queremos ir de Él, porque mira el problema que tenemos, que no estamos conformes de vivir en la casa como esclavos, como siervos. Fíjate pues. Por eso es que Dios te dice, cálmate muchacho, no vas a ser siervo todo el tiempo. Mira, dice, versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Fíjate pues, mayormente para mí, aleluya. Pero aquí pues tenemos que entender que hay un proceso en el cual Dios nos está pasando y por eso te pone primero que te engendra. Mira, te engendra, dice, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando entendemos lo que es la prisión, porque la prisión nos engendra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser adoptados, lo que dice Romanos, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Entonces aquí Dios te abre su corazón y en una forma profunda te muestra para qué es su economía. Su economía es para producir gente que Él va a adoptar. Ya sabes que la redención de nuestro cuerpo es nuestra adopción. O sea que en resurrección el Señor nos adopta, pero ahora nos engendra. Aquí estamos engendrados. El engendramiento es una cosa y la adopción es otra. El engendramiento nos hace hijos de Dios para que entendamos que aquí se está hablando de hijos de Dios. Aleluya, hermano. Fíjate, tan precioso que está este asunto, mi hermano, que yo sé que tú lo entiendes, hermano. ¿Tú lo entiendes? Dios, su economía es esa para un objetivo, para un objetivo. Fíjate que solo
para vencer al diablo. Para vencer al diablo. Si tú lees en Apocalipsis, hermano, te das cuenta que el diablo no quiere que los cristianos resuciten, porque eso es lo que lo vence totalmente a él. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, que es una alegoría también para entender lo que nosotros somos en resurrección. Fíjate que en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo número 4, mira lo que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí te está hablando de lo que ya te dije ahorita, que hubo una rebelión en el cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Si algo Satanás quiere estorbar, es la resurrección nuestra. Y como la resurrección se efectúa desde antes de la resurrección, porque eso no lo entienden muchos cristianos, que tú resucitas antes de resucitar. Si ahorita no vivimos en resurrección, la resurrección no se va a manifestar en nosotros. Y eso lo estudiamos en la ecanastasis. Ahora dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si me entiendes cómo funciona la resurrección, que nosotros tenemos que aprender a vivir en resurrección para poder participar de la resurrección. Dicho de otra manera, ninguno de nosotros tiene parte en la primera resurrección si no vive ahorita en resurrección. Y ahorita es cuando el diablo quiere devorarnos. Cada vez que nosotros vivimos a Cristo, puedes vivir a Cristo un día y el otro día ahí está Satanás queriéndote derrotar, y a veces hasta nos derrota y volvemos a caer y ahí estamos otra vez en la agonía. Señor, por favor, ayúdame, Padre. ¿Y qué es lo que usa Dios para que nosotros no resucitemos? Usa las cosas de este mundo, las pasiones, nuestros deseos carnales, todo, y otra vez nos trae abajo y nosotros estamos otra vez cabizbajos. Padre Celestial, Señor, ¿qué pasa, Padre Santo? Pero el Señor en su misericordia te vuelve a levantar, pues. Te vuelve a poner y dice, ok, mijo, aquí está, pues. Dios te va a dar la oportunidad de que tú vivas en resurrección, hermano. Yo lo creo, porque dice la Biblia: fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Pero no nos vayamos a confiar, porque puede ser que de tanto jugar, se nos vaya a el lloro y el crujir de dientes, nuestra transformación total, en vez de lograrla ahora que tenemos un cuerpo físico. Me explico, ¿verdad? Entonces, oremos, pidámosle a Dios encarecidamente: Señor, que esto que está aquí se haga una realidad en mí. Que esto que está aquí se haga una realidad en mí. Quisiera terminar el libro de Filemón hoy, y por eso hoy les voy a dar todo lo que está aquí. Solamente pongan atención, pues. Hoy lo termino, y si Dios quiere mañana voy a empezar Primera de Tesalonicenses. Pero mira, pues, quiero que veas el versículo 13, porque si estamos metidos en el corazón de Dios, digámosle: ok, Señor, ábreme el libro, ábremelo, Padre, para poder verlo. El versículo 13: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Fíjate que yo le decía al Señor: Señor, mira, ya me metiste a tu corazón. Aquí entre nos, yo le estaba diciendo: ya me metiste en problemas. Y él me dijo: sí, te metí a mi corazón para que descubras mis secretos. Y tú se los vas a transmitir a mis hijos que tienen hambre, porque esto no es para toda la multitud.
Esto es para los que toman un tiempo y se vienen aparte conmigo, y con ellos yo hablo muy particular y muy íntimamente. Por eso me da tristeza, porque muchos hermanos no, no están estudiando diligentemente. Es más, algunos andan tan distraídos que andan viendo cómo se deshacen del hermano Carrillo. Sin embargo, Dios tiene otra visión. Mira, pues, vas a darte cuenta que Dios con esta epístola nos metió a una dimensión diferente. Dice, yo quisiera retenerle conmigo. Mira cómo habla Pablo, que es Dios. Y tienes que entender, porque yo puse aquí, ¿qué significa el versículo 13? Porque si ya me metiste a problemas ahora, Señor, más te vale que me saques de ellos. Ahora tienes que ayudarme para sacarme. Y me dijo, pues entonces lee el versículo 13 si quieres conocerme más profundamente. Y lo leí y no entendí. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Fíjate, pues, así me dijo el Señor, lee ahí pues y ahora me dices si me entiendes. Y le dije, Señor, ¿cómo es posible que Pablo te represente a ti como padre y que tú como padre quieras retener a Onésimo en lugar de Filemón? Fíjate pues. ¿Qué quiere decir que tú quisieras retener a Onésimo en lugar de Filemón para que te sirva en tus prisiones por el Evangelio? El Padre le está diciendo al Espíritu, yo quisiera que Onésimo se quedara en mis cárceles, pero te voy a mostrar o el aspecto que Dios nos quiere revelar a través de Onésimo. El Padre le dice al Espíritu, mira, yo quisiera retener a Onésimo conmigo en mis prisiones por el Evangelio. Pero, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Solo mire la armonía que hay entre Padre, Hijo y Espíritu, porque muchos no han entendido eso. La armonía que hay entre ellos, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente, por gracia, por gracia. Fíjate pues, aquí hay unos secretos, hermano. Onésimo representa a un cristiano vencedor, que viene a servirle a Cristo en sus prisiones, a Dios en sus prisiones. O sea que lo engendra en la cárcel. Te voy a poner el ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo representa a los cristianos que salieron de la casa y que se fueron a derrochar la primera herencia. Pero estando en la posilga, estando ahí dándole de comer a los cerdos, la cárcel, ahí le habla a Dios, ahí lo engendra y lo manda de regreso a la casa. Lo manda de regreso a la casa. Fíjate pues, solo estoy uniendo la Biblia para que tú entiendas quién es Onésimo. Onésimo es el cristiano vencedor que entiende que tiene que regresar a la casa. Pero ahora él no viene como trabajador. Él quería que lo recibieran como trabajador. Mira, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Te das cuenta, pues, cómo es la economía de Dios y cómo se lleva a cabo. Pero ahora te voy a explicar el versículo 13, porque ese es el que te dije que Dios me dijo, ahora te voy a explicar. Él me lo explicó a mi espíritu. Yo quisiera retenerle conmigo. Fíjate cuánto ama Dios a un vencedor. Hermano que sea vencedor, Dios lo ama tanto, hermano,
porque le está ayudando a colaborar en su propósito. Y lo ama tanto que lo admira y dice, este es el que yo necesito en mis prisiones, pero tú lo necesitas más, porque él es vencedor y él tiene que regresar a casa. Él es la esposa que el anciano viejo le fue a buscar. Aquí está en el contexto. No vayas a creer que yo estoy especulando o tratando de convencerte a que creas lo que estoy diciendo. No, no, no. Pídele a Dios que te lo revele. Aquí Pablo ya anciano le encuentra a la esposa. Es el siervo. Dios mismo como el Espíritu. El siervo viejo que le fue a buscar esposa a Isaac es tipo del Espíritu Santo y todos los estudiantes de la Biblia lo dicen, hermano. Así que no estoy mintiendo. Entonces, presenta a los vencedores que se manifiestan en Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado del Cordero y a su esposa, a la Apia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, un actuar justo. Ahora le dice a Onésimo, Onésimo, ahora que yo ya te engendré, ahora que de mis prisiones vete de regreso a la casa, aquí está la carta, llévala, te van a recibir como que fueras un hermano, ya no eres esclavo, nosotros ya no regresamos. Hermano, el Señor ya no regresó esclavo, Él regresó rey, Él regresó conquistador, Él regresó con una victoria sobre Satanás decisiva y definitiva. Así vas a regresar tú. Ahora, fíjate, yo quisiera retenerle conmigo, ¿cómo no lo va a retener si es vencedor? Pero yo voy a seguir preso. ¿Te das cuenta que Dios sigue preso, hermano? Dios se queda preso todavía en el milenio. En el milenio todavía tiene que el Señor tratar. Ahora, si tú no me crees, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 15. Y vas a darte cuenta qué precioso es el plan de Dios. 1 Corintios 15. Mira lo que dice, pues. Dice, en el versículo 23, para que veas que la esposa de Cristo en resurrección del milenio es tremenda y que todavía Dios se queda preso en Cristo para el milenio. Fíjate pues. Pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida, los vencedores. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios, y ¿te das cuenta? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, Satanás, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a Él, aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. ¿Te das cuenta cómo el Hijo queda todavía en el milenio como preso? Preso en el Señor, queda preso, dice, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Después del milenio, Dios deja de ser prisionero en Cristo Jesús y Él vuelve a su estado original y todos nosotros volvemos a nuestro estado original. Entonces, mi amado, dice, yo quisiera retenerle conmigo, es el vencedor del milenio, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. O sea que él quisiera que la iglesia sea detenida para que le ayude en sus prisiones, pero dice, no, 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 el plan no es ese, te lo devuelvo, llévatelo a casa, porque los vencedores desde el milenio empiezan a disfrutar la casa. Y yo me quedo preso porque hay que rescatar otros. Así que estás entendiendo el plan. En el milenio rescata a los que tiene que rescatar, porque hasta el final del milenio
cuando ya se manifieste totalmente la Nueva Jerusalén, Dios es Dios en todos y todos en la Nueva Jerusalén son hijos de Dios. Todos, todos, todos. Yo espero que estos mensajes, hermano, te ayuden y te voy a comprobar que lo que estoy diciendo es ciertísimo. Apriétate el cinturón, pues. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea que Dios te está diciendo que todo lo que te perdonaron a ti para ser vencedor, Él lo pagó. Es por la gracia de Dios que nosotros somos vencedores. Y luego le dice al Espíritu, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea que Cristo mismo, como el Espíritu, el Padre dice, tú eres mío. Tú eres mío, este es mi Hijo amado, el que envié como esclavo, en el cual tengo complacencia. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y mira, pues, te está hablando el Padre pasado por el servicio, el Padre pasado por esclavo, el Padre pasado por prisionero, te dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Después que Dios termina su cautiverio en Cristo Jesús al final del milenio, Él mismo dice, prepara mi alojamiento porque atrás de todos ustedes termino yo mi obra. Y entonces regresamos todos victoriosos a casa y todo el plan se consuma y estamos listos para la nueva Jerusalén. Así que yo espero que la disertación que el hermano Carrillo te presentó de Filemón te sirva y que veas cuán grande es Dios, cómo es su economía, qué es lo que Él está tratando. Precisamente está tratando de producir a la nueva Jerusalén, su esposa, y lo logra venciendo a Satanás. Satanás es vencido totalmente, la muerte es vencida, todo, he aquí, cielos nuevos y tierra nueva, todas las cosas pasarán, todo se irá al olvido, y nosotros entraremos a esa gloriosa esfera donde Dios consumará su plan y nosotros tuvimos participación, sus vencedores, sus onésimos, recibidos. Salimos como esclavos, regresamos como hijos amados, en el amado. Ese es el propósito de Él, colabora para que se lleve a cabo. Deja que Cristo se forme en ti. Amén. Oremos, Padre, gracias por Filemón, yo lo doy concluido en esta mañana y te pido que ayudes a mis hermanos a discernirlo. Señor, gracias porque nos estás ayudando para enseñar la palabra en una forma responsable, profunda, pero que cambia la vida y que transforma a las personas. Señor, queremos participar de tu propósito. No queremos seguir viviendo como niñitos de kindergarten, Señor, en asuntos elementales. No, queremos ser los que tú tocas para crecer, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Despídete, hermano. Despídete. Di gracias, Señor Jesús. Di gloria a Dios. Hasta mañana. Mañana continuaremos con Primera de Tesalonicenses. Así que yo ya terminé 8 epístolas. Me faltan 6, pero son las más grandotas. Así que yo pienso que para estudiar las otras 6 se nos van a ir 2 años. Pero vamos a ser bien nutridos, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Saluda a todos. Di amén, di gloria a Dios, di aleluya. Gózate, 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 mi hermano. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.